¿Cómo está, iglesia? Muchas bendiciones. Qué bueno saludarles en este día nuevamente, en un día especial, un día hermoso que Dios ha hecho para bendecirnos, para ayudarnos y favorecernos. Hoy estamos cenando con el Señor. Hoy es domingo y comenzamos a cenar con el Rey de Reyes, siendo obedientes y hacedores de su palabra. Recuerde que todos los que cenaban con el Señor eran sus discípulos. Así que hoy usted y yo pasamos a ser sus discípulos. Hoy vamos a cenar con el Señor en este día domingo, así que para que vaya ahí usted que está en su hogar, en su casita, para que usted prepare su vasito, su galletita, su pan, el vinito ahí, los que puedan tenerlo, los que no, usted sabe que es un vino preparado, su juguito, su bebida, hasta con agua. Pero usted puede cenar con el Señor, es una representación, un recordatorio que tenemos para obedecer la palabra del Señor, los mandamientos del Señor Jesucristo que nos dejó a cada uno de nosotros. Hacer esto en memoria de mí, dijo el Señor. Así que lo hacemos en memoria del Señor Jesús. Vamos a estar cenando al final para que usted vaya preparando ahí con excelencia, con reverencia, ¿cierto? Con todo el respeto. Usted vaya preparando para cenar con el Señor al final de la palabra. Vamos a orar, o vamos a la palabra primeramente y luego oramos. Así que busque la palabra ahí en el libro de Mateo. Vamos a, como estamos terminando ya la Semana Santa, ¿cierto? Este día domingo es según la tradición, el domingo de resurrección. Entonces yo quiero predicarles de esto, de la resurrección. Quiero hablarles en esta palabra a través de la resurrección. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, por favor, busque ahí, libro de Mateo, capítulo 28. Y vamos a la palabra y dice así en el nombre de Jesús, capítulo 28, verso 1. Dice, pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Señor, hemos leído tu palabra. Enséñanos, danos fuerza, danos fortaleza, edifica nuestras vidas. Aumenta, Señor, y fortalece la fe de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos en esta hora. Favorece nuestras vidas, provoca maravillas, milagros, señales, prodigios, por causa del poder de tu palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada familia, que en esta hora, Señor, que en este día estamos, Señor, esperando para cenar contigo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer. En el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tremenda bendición tener la palabra en nuestros corazones y la resurrección, como día domingo, día de resurrección, ¿cierto? Nosotros queremos darle a entender a usted que a través de esta palabra, porque esto de la resurrección está en los 4 evangelios, ¿cierto? Está en Marcos, está en Lucas, está en Juan, y yo los leí para poder
sacar de cada uno de ellos todo esto y resumírselo un poco, y ir viendo cómo tan extraordinario fue la resurrección, cómo Dios manifestó su poder tan grande, tan soberano, ¿cierto? Y cómo se fue cumpliendo la palabra de Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo glorioso y lo extraordinario de todo esto. Entonces dice que pasando los días de reposo, al amanecer del primer día, dice, de la semana vinieron María Magdalena y las otras, dice, y la otra María a ver al sepulcro. En los otros textos también nos habla y señalan que iban Salomé, nombra a otra mujer que se llama Salomé, después en otro evangelio también nombra a Juana y las demás, dice. Entonces, vamos a resumir que era un grupo de mujeres que se habían puesto de acuerdo, aleluya por las mujeres, que siempre se ponen de acuerdo, que eran el pilar fuerte del ministerio de Jesús, ¿cierto? Las mujeres eran un pilar muy fuerte en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres siempre se han destacado y hoy en día en las iglesias no es la excepción. Siempre las mujeres son más en número que los varones. Y las mujeres se habían reunido, y yo quiero que usted se vaya imaginando un poco el cuadro de la época, cómo ellas se habían organizado para el día después del día de reposo, el día domingo, poder ir, y ellos tenían la tradición de ungir el cuerpo, ¿cierto? Después de 3 días podían entrar, ungirlo, embalsamarlo, tenían su tradición, o la tienen todavía, no sé si hoy en día lo harán, pero en base a esto, ellas pensaban cómo vamos a mover la piedra, cómo vamos a atacar la piedra, cómo en el pensamiento, en el corazón, veían sus limitaciones en una piedra grande, cómo iban a lidiar con los guardias, porque también habían guardias. Pero camino al sepulcro ese día, se manifiesta el poder de Dios. Dice que hubo un gran terremoto, dice, no dice un temblorcito, sino que está diciendo un gran terremoto. Fue algo que impactó, algo que provocó temor, estruendo, que provocó un movimiento. ¿Y por qué se provocó ese movimiento? Por un ángel. Los otros evangelios me hablan de 2 ángeles. Entonces hubo una puerta abierta del poder sobrenatural de Dios donde bajaron ángeles. No nos vamos a complicar de tratar de contradecir al otro evangelio, sino que vamos a ir acoplando lo que se habla en los otros evangelios, ir acoplándolo e ir sumergiendo los personajes, ¿cierto? Para poder resumir bien esto y que a nosotros nos quede bien claro la resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección? ¿Cuántos creen en la resurrección? Si usted y yo estamos escuchando esta palabra y hemos aceptado a Cristo, por supuesto que creemos en la resurrección, creemos que Dios levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo y está a la diestra de Dios Padre, lo creemos con todo nuestro corazón, es nuestra certeza, nuestra convicción, y espero que sea la suya y usted pueda estar escribiendo, es la mía, también es la mía, está escribiendo ahí en el chat, ¿cierto? Estar escribiendo, sí, es mi convicción, es mi certeza, el Señor Jesús es mi Señor, Dios lo levantó de los muertos. Amén. Y si lo levantó de los muertos, Él está vivo. Él está vivo. Pero aquí está el proceso del sepulcro. Estamos hablando del proceso del sepulcro, cómo las mujeres van al sepulcro y cómo en ese preciso momento, en ese preciso instante, el Señor resucita, el Señor sale del sepulcro, los ángeles bajan y se provoca este terremoto. Hubo un gran terremoto. Entonces imagínense toda la región de Jerusalén, toda esa región tembló. Tembló la región de Belén, la región de Jerusalén, la región de Judá, toda esa región hubo un terremoto tremendo. Y eso es lo impactante, porque lo sobrenatural tiene un impacto en lo natural. Lo sobrenatural, escúchelo bien, tiene un impacto en lo natural. Va a tener siempre un impacto. Recuerde los libros de Daniel, cuando se encontraba en la visión, se encontraba con un ángel, sus piernas temblaban, se desmayaba, perdía las fuerzas, porque tiene una influencia lo sobrenatural en lo natural, una influencia tremenda. Y cuando descienden estos ángeles, hubo un terremoto, hubo un movimiento en la tierra, hubo un impacto
para que quedara señalado, quedara escrito para siempre que hubo un terremoto. O sea, no fue un suceso que pasó desapercibido, no fue algo que pasó livianamente, sino que provocó, Dios estaba mostrando que esto tenía que quedar registrado para nosotros los incrédulos. En este caso nosotros somos los que creemos, pero hay mucha gente antes que nosotros creyéramos en Jesucristo, nos costaba creer todas estas cosas. No leíamos los detalles, no nos habíamos dado cuenta que hubo un terremoto. Ese terremoto provocó un movimiento grande en aquella época. Imagínense, las construcciones no eran construcciones antisísmicas, sino que eran construcciones de piedra, de breva, ¿cómo le llaman a eso? Eran construcciones más de piedras, de bloques, de cosas grandes. Entonces, cualquier cosa, un movimiento, podían caerse, seguramente hubieron derrumbes. Estoy parafraseando un poco lo que usted y yo estamos imaginando en nuestra mente, ¿cierto? Nosotros somos un país sísmico, somos un país de muchos terremotos. Y hemos vivido terremotos, hemos sido testigos en nuestra vida de terremotos y no son muy agradables y siempre nos estamos preguntando dónde fue el epicentro. Y el epicentro era la tumba. El epicentro fue la tumba del Señor. Es ahí el epicentro central, fue ahí el epicentro. Y las mujeres iban cerca ya. Entonces imagínense el movimiento que hubo donde está el epicentro, siempre es más fuerte, siempre es más, se siente más. Entonces tenemos que hacernos ese cuadro de lo que se provoca en la resurrección, lo que se provoca un terremoto. Las mujeres, como cualquier día, salen y se pusieron de acuerdo, fueron a comprar las especies, tenían las especias en sus manos, todo lo llevaban en sus manos, siempre tratando de agradar a Dios, en el temor a Dios, en el amor al Señor Jesucristo, y se encuentran con, lo primero, un terremoto grande. Segundo, con los ángeles, ¿cierto? Los ángeles del Señor. Tercero, que eran de aspecto como de un relámpago, lo describe la Escritura, un relámpago con ropas blancas. Entonces comenzaron a ver señales, comenzaron a ver manifestaciones sobrenaturales, comenzaron a ver cosas que comenzarían a impactar sus vidas, que comenzarían a impactar todo su futuro. Los guardias, ellos fueron testigos de ver a los guardias, imagínense, fueron testigos de ver a los guardias que estaban temblando y se desmayaron, quedaron como muertos, dice la Biblia, o sea, se desmayaron, quedaron inconscientes, de puro miedo, de puro temor. Entonces, lo sobrenatural tiene un impacto extraordinario en lo natural. Iglesia, usted y yo estamos en un reino sobrenatural. Usted y yo estamos en un reino sobrenatural. Y como estamos en ese reino sobrenatural, muchas veces vamos a tener efectos sobrenaturales, vamos a provocar un efecto, el poder sobrenatural va a provocar un efecto en nuestras vidas. Dice que los guardias temblaron y se desmayaron. Todos están siendo testigos las mujeres. El ángel les habla. Más encima los ángeles le hablan. Dice, y el Señor Jesús se les aparece también. Cuando van las mujeres corriendo a María Magdalena, se le aparece también el Señor y lo pueden ver. De aquí para adelante, el Señor se les manifiesta a mucha gente. De aquí para adelante, el Señor en la resurrección se le está manifestando a mucha gente, se le está presentando a mucha gente. Y lo primero que le dice a estas mujeres, le está diciendo, díganle a mis hermanos. Ya no los trata de discípulos. De aquí para adelante el Señor ya no te trata como discípulo. Antes de la crucifixión los trató siempre de discípulos, Él era el maestro. Pero de aquí para adelante los trata como hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Es un detalle que está ahí. Dice, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. La orden es que vayan a Galilea y allí me verán. La distancia de Jerusalén a Galilea, más o menos 200 kilómetros, más o menos 200 kilómetros aproximado. Entonces es una distancia bastante grande para la época, para ir caminando a pie o para andar en algún camello, ¿cierto? En algún burro. Es bastante lejos. Son varios días
de camino. Pero el Señor les había enseñado a ellos que el día de la resurrección tenían que irse todos a Galilea. Entonces les manda a avisar con las mujeres que vayan a Galilea. Entonces nosotros tenemos que hacernos el cuadro que las mujeres dicen que cuando van de los discípulos no le creen. Los discípulos no le están creyendo. Entonces cuando las mujeres llegan allá, imagínense el miedo del terremoto, el miedo de los ángeles, tener una visión sobrenatural, ver el efecto en los soldados, ver el efecto de que se movió la piedra. Todo era algo extraordinario. Imagínense las emociones, los sentimientos que ellas llevaban, la María Magdalena, María Madre de Jacobo, la Salomé, la Juana y las demás mujeres. Me imagino el tema de conversación de ellas. Y cuando llegan a los discípulos, están reunidos los discípulos y golpean la puerta y le abren la puerta. Y me imagino los discípulos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con el terremoto? ¿Cómo están? ¿Algo les pasó? ¿La casa cómo está? Me imagino la distracción. Todos preocupados del terremoto. Preocupados si a alguien le pasó algo. Que a nadie le haya caído una piedra en la cabeza. Que no haya habido alguna muerte. Entonces, yo quiero que usted se haga ese cuadro. Pero las mujeres venían con un corazón, como lo dice ahí, porque cuando dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, ellas llevaban temor y un gran gozo. Llevaban un temor y un gran gozo cuando salieron y salieron corriendo. Aleluya. ¿Cómo salieron? Corriendo. Salieron corriendo. Iglesia, hermanos, amigos, salieron corriendo del sepulcro con un temor y con un gozo en su corazón. Y me imagino ahí yo los discípulos, toda la confusión, todos preocupados por el terremoto, todos estaban distraídos con el terremoto, pero las mujeres llegan y le empiezan a decir, olvídate del terremoto, no sabes nada, que el Señor resucitó, que Jesucristo no está en la tumba, Él vive. Imagínense, ellos lo vieron crucificado, ellos lo vieron, que lo pusieron en la tumba, le pusieron la piedra y le están diciendo que está vivo, le están diciendo que resucitó. Cristo vive. El Señor Jesús vive y hemos visto a ángeles, hemos visto cómo ángeles descendieron del cielo, cómo corrieron la piedra, cómo los soldados se desmayaron, cómo nos hablaron, nos dijeron que Jesús ya no estaba ahí, Él no está en el sepulcro. Él no está en el sepulcro, hermano, hermana amada en el Señor. Él no se encuentra ahí. Hoy en día mucha gente busca al Señor en el sepulcro, aún lo busca ahí, aún lo han perpetuado en el sepulcro. Usted y yo tenemos que salir de ese lugar y salir como salieron las mujeres, con temor y con gran gozo, corriendo. Salga corriendo de esos malos sentimientos, salga corriendo de la nostalgia, salga corriendo de la tristeza, salga corriendo de la religión, salga corriendo de ese lugar. Usted y yo tenemos que salir corriendo de ese lugar del sepulcro. La resurrección, Jesucristo no está ahí. Se lo dicen los ángeles del cielo le están diciendo, no está aquí. Él no está aquí, no hay tumba, la tumba está vacía, no hay tumba que resista al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Esto es tremendo para la iglesia, esto es tremendo para cada uno de nosotros, porque esto es lo que afirma nuestra fe, esto es lo que afirma su fe y mi fe. La resurrección de Jesucristo, si no la tenemos clara, si no creemos realmente lo que sucedió, usted y yo vamos a ser personas inconstantes, vamos a ser personas que no vamos a permanecer y necesitamos permanecer, necesitamos tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas, porque el que permanece, pida a Dios lo que quiera, dice la Escritura, pida a Dios lo que quiera y Dios lo va a hacer, el Padre lo va a hacer. Pero necesito permanecer y para permanecer yo tengo que tener claro la resurrección del Señor. Él no está en el sepulcro. Él no está, ya no está ahí. Él está a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Es tremendo. Entonces el Señor se mostró después que Él resucita, se le mostró a mucha gente, se le mostró a los discípulos. Dice el libro de Juan 20:17. Vamos a Juan 20:17.
se le presenta a María Magdalena y le dice, no me toques, en el verso 17, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y ahí hay algo tremendo, porque dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. ¿Cómo les vuelve a decir? Mis hermanos, y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. A tu papá, ahora mi papá es tu papá. Mi Dios es tu Dios. Aleluya. Por algo le está diciendo, dile a mis hermanos, le está diciendo a los que eran sus discípulos, le está diciendo, ahora ustedes son mis hermanos. Ahora ustedes son mis hermanos. Y por lo tanto, si son mis hermanos, yo voy a mi Padre, que es su Padre. Aleluya, gloria a Dios. Voy a su Dios, voy a mi Dios, que es su Dios. Gloria a Dios. Qué tremendo. Le está confirmando quiénes son, cuál es la posición que ellos tienen. ¿Cuál es tu posición, hermano, hermana amada en el Señor? Eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Como hijos somos hermanos todos, somos hermanos de Jesucristo. Tenemos un hermano mayor, tenemos a nuestro hermano primogénito, que es Jesucristo el justo, el perfecto, el que resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Intercede por sus hermanos, intercede por cada hermano, por cada hermana de este tiempo. Aleluya, diga, ese soy yo, esa soy yo, ese soy yo. Póngale ahí, ese soy yo. Qué tremendo. Es tremendo el privilegio que tiene María Magdalena, ¿cierto? Cómo se entrevista con el Señor Jesús. Estamos hablando que ya se encuentran con Él después de la resurrección. Les cuesta reconocerlo porque Él está en un cuerpo glorificado. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando dice, las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en el medio, les dijo, paz a vosotros. Se les apareció a todos los discípulos. De ahí para adelante usted puede leerlo para no leérselo todo, o se lo leo todo ya. Y cuando les hubo dicho en el verso 20, esto les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitéis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Confirmando nuevamente la posición de hijo, hermanos del Señor Jesús. Él, al resucitar, pasamos a ser hermanos, todos del Señor. Por eso que Él comienza a tratar a sus discípulos como hermanos. Ahora sus discípulos no serían más discípulos, serían maestros. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien conectado ahí en el canal de YouTube que pueda decir aleluya, gloria a Dios? Juan 21 dice en el verso 1, dice que Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Después habla con Pedro, recuerda que dice en el verso 15, apacienta mis ovejas. Aleluya. Después habla del discípulo amado. ¿Quién es el que escribe esto? Que es Juan. Entonces, todo esto son encuentros que apareció Jesucristo después de la resurrección. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, busquemos ahí Primera de Corintios, por favor. Capítulo 15, en el verso 6, dice un versículo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aleluya. Él lo escribe el apóstol Pablo. Entonces, escribiéndole a la iglesia de Corintios, Dios se encargó de dejarnos muchas pruebas, de que no, porque iba a haber gente que iba a opacar esto, iba a haber la oposición, iba a opacar todo esto, todos los negativos, todos los incrédulos, el sistema religioso iba a tapar todo esto, iba a querer taparlo, pero no podía tapar un terremoto.
no podía tapar a los ángeles. Aleluya, no podía taparlos, no podía tapar que Jesucristo se le apareció a los discípulos, se le apareció a más de 500 personas. No pudieron tapar eso. Gloria a Dios, porque el reino de Dios tiene un efecto extraordinario en lo natural. El poder sobrenatural provoca un efecto extraordinario en lo natural. Gloria a Dios. Las mujeres fueron las testigos de cómo Dios se encargó de sellar la resurrección, de sellar la resurrección de su Hijo para que quedaran evidencias claras, irrevocables, evidencias irrevocables de que el Señor Jesús vive. Cristo vive, Él está vivo, hermano, hermana amada en el Señor. Él está vivo, intercede por ti y por mí. Que Dios nos ayude. Yo le decía, los discípulos no creían. Los que anduvieron con el Señor, los que escucharon su enseñanza, a los que les había dicho, cuando yo esté en la resurrección, váyanse a Galilea, ellos no creían. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. No creemos que Dios nos va a ayudar. Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir. Dios te va a favorecer, hermano, hermana amada en el Señor. Dios va a abrir camino donde no los hay. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere ayudarte. Dios quiere favorecerte. Que Dios nos ayude. Mire, más de 500 personas vieron a Jesucristo. Le vieron las llagas, le vieron los hoyos de los clavos, le vieron el hoyo de las costillas. ¿Se acuerda que se le apareció un discípulo y le dijo, ya, pues, mete el dedo acá? ¿Se acuerda del incrédulo? Tomás era, ¿cierto? Tomás. Entonces, nosotros muchas veces somos incrédulos y los discípulos no fueron la excepción. Pero ¿quiénes estaban ahí? Las mujeres. Entiende, cabezón. Me imagino a las mujeres diciéndole a Pedro, recuerde que Pedro y Juan salen corriendo, salen a verificar y se van a ver al sepulcro. Pedro entra y después entra también Juan, pero no había nada, no estaba ahí. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen no está en el sepulcro? Hay gente que lo perpetúa en el sepulcro y él ya no está ahí. Él está vivo, Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Él está a la diestra del Señor Padre intercediendo por la iglesia, intercediendo por los fieles, intercediendo por los que están conectados en este día ahí, en este día domingo que Dios ha hecho para bendecir tu vida. Dios está intercediendo a través de Jesucristo. Aleluya. Porque te ama, porque ama a su iglesia, porque ama a sus hijos. De aquí para adelante hay un cambio. La resurrección marca un cambio en la historia del universo, en la historia de la humanidad. La resurrección, porque Él es el primogénito, el primero en resucitar. Es el número 1 en resucitar. Por un hombre entró la muerte y por un hombre se fue la muerte. Por Jesucristo, Él tomó el dominio, tomó el control. Él le quitó todas las cosas, las autoridades que tenía Satanás el diablo, y las tomó y se las entregó a la iglesia. Hermano, hermana amada en el Señor, a nosotros, los que nos toca a nosotros es creer. A usted y a mí es creer. El reino de Dios se mueve a través de los que creen. El reino de Dios se mueve a través de tu fe y de mi fe. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a Galilea. Entonces uno se pregunta, ¿por qué se fueron a Galilea? ¿Por qué viajar más de 200 kilómetros? Porque la distancia, esto es versión Manuel, porque la distancia nos hace pensar, la distancia nos hace analizar,
nos comienza a procesar. La distancia, la demora, la ansiedad nos hace pensar, nos escudriña la mente, el corazón. Entonces, todos estaban citados en algún monte de Galilea. No dice específicamente el monte de Galilea, pero dice un monte en Galilea. Mire, capítulo 28, verso 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ve? Que todavía habían dudas y ya el Señor se las había presentado, les había mostrado las llagas, pero ellos aún dudaban, hermano, hermana amada en el Señor. Por eso que es normal que estés dudando, está bien, es normal, pero no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar ahí porque Dios te tiene una misión, Dios te tiene una comisión. En el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Diga conmigo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad en los cielos y en la tierra. O sea, tiene toda autoridad. Verso 19. Y les comienza a decir, por tanto, id y hacer discípulos. Hermano, de aquí para adelante, ellos ya no son discípulos, ellos tienen que hacer discípulos. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? De aquí para adelante, ellos tienen que hacer discípulos. Ya ellos no van a ser discípulos, van a ser maestros. Van a ser maestros de la palabra, serán testigos de todos los hechos y ellos tienen que anunciar el evangelio. Número 1, hacer discípulos. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. Todo aquel que cree en la resurrección, que cree en el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, se dice que son 3 años más o menos aproximados los años de su ministerio. 3 años suficiente para que un discípulo esté preparado. Aleluya. Suficiente para que pueda estar preparado. Si es que se sumerge enteramente, si es que se sumerge y se convierte a Dios bien convertido. Pero nosotros somos los que demoramos los procesos. Nosotros somos los que demoramos. ¿Por qué? Porque está la duda. Que Dios nos ayude. 3 años y medio nos demoramos nosotros en leer la Biblia con un capítulo diario. Imagínense, 3 años y medio. ¿Por qué? Porque en 3 años y medio estás preparado, estás listo. ¿Habían dudas? Sí, habían dudas en ellos. Estaban dudando. Y llegaron al monte, allá en Galilea, tierra de gentiles. De esa época, tierra de gentiles en aquella región. Entonces la orden del Señor no les fue sobarle el hombro, no fue decirles, aquí estoy de nuevo, metan la mano acá, no, afirmar su fe, no, fue darle una orden. Id y haced discípulos. O sea, ya cabréate de dudar. Cabréate de estar dudando. Mira, al que tenga cerca ahí, ya deja de dudar. Si el Señor se le mostró a más de 500 personas. Y Pablo dice que algunos aún están vivos. En aquellos años, cuando está escribiendo la carta, algunos todavía están vivos. Más de 500 personas que pudieron ver al Señor. Imagínense, qué tremendo, qué extraordinaria experiencia. Me imagino esas mujeres cómo se impactaron su vida. Los ministerios que tienen que haber salido de ellas. Que Dios nos ayude. Nosotros no hemos visto ni un ángel. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Diga, ese soy yo. Póngala ahí, por favor, ese soy yo. Porque no hemos visto nada. Pero hemos creído. ¿Por qué? Porque hemos oído. No hemos visto, hemos oído. No es por vista, es por fe. Aleluya, que Dios nos ayude. Primero, hacer discípulos, lo está en la comisión para los discípulos. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta entonces, ellos siempre escucharon del Padre y del Hijo, pero del Espíritu Santo no. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo sabrían más adelante,
porque tendrían que volver a Jerusalén y quedarse ahí y esperar la investidura del Espíritu Santo. Segundo o tercero, enseñar que guarden todas las cosas. Se transformarían en maestros, se transformarían en maestros, en maestras, aleluya. Esta es una palabra que yo quiero que tomes en tu corazón y te transformes de una vez por todas en maestro, en maestra. Ya tienes que estar enseñando la palabra, tienes que estar exhortando la palabra, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la resurrección? Gloria a Dios. Si usted cree en la resurrección es porque cree todo lo demás. Enseñándoles que guarden todas las cosas, todas las cosas. Él le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice, que os he mandado. Todas. Yo tengo que enseñarle todo. Por eso que yo le hablo del diezmo, de la ofrenda, de las primicias, aunque usted se enoje, aunque usted se amurre, aunque usted se taime, pero yo tengo que enseñarle, porque eso es todas las cosas. No le puedo enseñar una así y otra no. Tengo que enseñarle todo, porque esa es la orden. Que Dios nos ayude. Verso o lo cuarto. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días. Lo están viendo que se está elevando. Recuerde que el Señor se fue en una nube. Pero Él está diciendo, recuerden, estaré con ustedes. Estaré con ustedes. Iglesia, hermanos, hermana amada en el Señor, Él no está en el sepulcro. No está ahí. Él está a la diestra de Dios Padre. Está a la diestra de Dios Padre. Todo esto de que Él se resucitó, Él estuvo apareciéndose a mucha gente, todo esto fueron tiempos. No dice que fue en un día. Fueron tiempos entre que llegaran los discípulos a Galilea, al monte donde Él los citó, eran varios días. Entonces fue por varios días que se les apareció a muchos, para que quedaran pruebas, registros, para que usted y yo en estos tiempos, ahora no dudemos. No dudemos, que no vengan corrientes de malas enseñanzas, que no vengan mentiras ociosas, que no venga ninguna sabiduría hueca, como dice el apóstol, ninguna palabra venga a afectar tu vida, venga a afectar tu fe. Jesucristo resucitó y está vivo. Cristo vive, aleluya. Cristo vive y está con nosotros todos los días. Los discípulos pasaron a ser maestros. Llega un momento, un tiempo, de que tú y yo ya no somos bebés, ya no somos niños espirituales, ya tienes que ser maestro. Como dice Pablo, ya deberías ser maestro. Ya deberían estar enseñando la palabra. Ya deberían estarle predicando a otro. Ya deberían estar haciéndole la confesión de fe a otros. Ya deberían estar extendiendo y expandiendo el reino. Que Dios nos ayude. Pero en esta palabra los discípulos fueron titulados. ¿Cuándo vamos a ser titulados nosotros? ¿Cuándo va a ser titulado usted, hermano, hermana amada en el Señor? ¿Qué estamos esperando? ¿Aún no estamos en el sepulcro o aún no hemos llegado a Galilea? ¿No hemos llegado al monte donde Dios nos citó? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos como los discípulos, no creemos aún? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, iglesia. Vamos a cenar con el Señor. El Señor vive. El Señor está vivo. Y está con nosotros todos los días. Todos los días. No hay día que no esté contigo. Todos los días Él ha estado contigo, hermano, hermana amada en el Señor. Él ha estado contigo. Quizás tú pensaste que Él te había abandonado, pero no te ha abandonado. Él resucitó y está vivo. Está intercediendo por tu vida y por mi vida. Intercede por su iglesia, por sus hijos y por sus hijas. Vamos a cenar con el Señor. Quiero que usted prepare, o si ya lo tiene listo, para poder cenar con el Señor.
Los niños también que cenen. Cuando nos congregábamos acá, ellos también cenaban con juguito. Es necesario, hermano, hermana, que todos cenemos en esta noche, que todos cenemos en esta hora con el Señor. Dice el libro de 1 de Corintios capítulo 11, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sírvase el pan, por favor. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Así como hemos masticado este pan, Señor, así fue molido tu cuerpo por causa de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Señor, por tomar las culpas que no te pertenecían, Señor. Por tomar la perversidad del corazón humano, Señor, que no te pertenecía. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sírvase el vino, por favor. Aleluya. Ahí donde usted se encuentra en su hogar, reunido en su casa, en su familia, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos, adore un instante al Señor. Padre, te adoramos. Señor, entendemos el sacrificio tan grande, Señor, porque no merecías eso, pero por el amor tan grande lo hiciste, Señor. Muchas gracias. Queremos ser agradecidos, Señor. En esta hora, Padre, queremos adorarte. Queremos reconocer el sacrificio tan grande, tan sublime, con tanto amor, Señor, por esta humanidad, por este pueblo, Señor, de este tiempo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Queremos creer más. Queremos aferrarnos más a ti, Señor. En esta noche, Señor, hacemos esto en memoria de ti. En el nombre soberano de Jesús. Tu sangre, Señor, fue derramada por tus hijos, por tus hijas, por tu pueblo. Y lava y limpia en esta hora tu pueblo. Lava y limpia, Señor, cada hogar, cada familia. Sean muy bendecidos por tu presencia. Sean muy bendecidos por tu poder, Señor. Oh, bendito Padre. En esta hora, Señor, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre.
En esta hora yo ruego por cada familia, por cada hogar, para que sean bendecidos, sean investidos de tu gracia, de tu poder, de tus maravillas. Señor, bendícelos, Señor, bendícelos. Favorécelos, Señor, favorécelos grandemente. En el nombre soberano de Jesús. Gracias, bendito Señor, por todo lo que haces y por todo lo que das. Te adoramos en esta hora, Señor. Hemos creído a tu palabra, Señor. Recordamos la cruz. Recordamos el sepulcro. Recordamos la resurrección, Señor. Aleluya. Pero también recordamos el poder sobrenatural, Señor, que te levantó de ese lugar. El poder extraordinario de Dios que te levantó en victoria. Aleluya. Por eso en esta hora, Señor, nos gozamos y nos deleitamos, Señor, en tu presencia, dando gracias, Señor. Oh, Señor, haced esto en memoria de mí todas las veces que queráis, dice la palabra. Aleluya. No tan solo una vez al año, sino que todos los domingos, una vez al mes, todas las veces. Aleluya. Gracias, bendito Señor. Veneramos y exaltamos tu nombre. Gracias por ese amor derramado por esta humanidad. Gracias por ese amor derramado por cada uno de nosotros, Señor. Yo bendigo cada hogar, cada familia y declaro, Señor, la victoria de Dios sobre sus vidas. Escrito está: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre soberano de Jesús, gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Qué tremendo, qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios que vive para siempre. Gloria al Señor. Es hermoso estar en su presencia, adorarlo, bendecirlo, glorificar su nombre y cenar con el Señor. Cuán importante es cenar con Él, porque somos hacedores de la palabra. En el momento que estamos cenando con Él, pasamos a ser hacedores de su palabra. Y es tiempo de tomar la comisión. Es tiempo de que la iglesia tome la comisión. Es tiempo de predicar, de anunciar el evangelio. Es tiempo de hacer discípulos. Es tiempo de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tiempo de enseñarle todas las cosas. Es tiempo de creer que el Señor está contigo todos los días. Amén. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Haga llegar sus diezmos, haga llegar sus ofrendas. Gracias a todos los que han hecho llegar sus diezmos, sus ofrendas. Muchas gracias a todos. De esa manera seguimos creciendo, seguimos avanzando y seguimos adelante. Que Dios nos siga favoreciendo. Vamos a orar, Padre, en el nombre soberano de Jesús. En esta hora, Señor, delante de ti, Señor, presentamos la economía, presentamos las finanzas, presentamos los diezmos, las ofrendas, presentamos cada corazón, cada petición, Señor, que está conectado en esta hora. Hay anhelos, hay sueños, hay proyectos, hay peticiones en los corazones de tu pueblo, en el corazón de tus hijos, de tus hijas, Señor. En el nombre soberano de Jesús, respóndele, Señor, respóndele. Favorece, Señor, favorece a cada uno de tus hijos y de tus hijas. En esta hora, Señor, clamo por los que están sin trabajo para que le abras puertas, Señor, para que le abras esa ventana de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde. En el nombre soberano de Jesús, Señor, declaramos, Señor, que tú reprendes al devorador en toda área de su vida. Padre, declaro la bendición de Abraham sobre la iglesia, sobre tu pueblo, la sobreabundancia y la multiplicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga mucho
Que Dios les favorezca mucho. Un abrazo a la distancia. Los extrañamos grandemente con todos acá, con mi esposa, con mis hijos, con todo el equipo de trabajo. Estamos haciendo lo mejor posible para hacerle llegar la palabra, para hacerle llegar el mensaje del Señor. Así que un rico abrazo, muchas bendiciones. Páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, pórtese bien. Chao, que Dios les bendiga mucho.